Sean todos bienvenidos a su iglesia cristiana Puertas Celestiales bajo el lema Cristo viene pronto. Amén. Y los que nos van a ver también por la transmisión en directo, Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. ¿Lo tengo ahí? ¿Pueden decir amén? ¿Encontraron? ¿Cómo es que Ana? ¿Lo tienen allí? ¿Cuál es? Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Vamos a la palabra de Dios. Dice la palabra del Dios Todopoderoso: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Amén. Amén. Vamos a leer la última frase del versículo 6. La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Amén. Entonces en esta mañana quiero compartirles un tema: ¿por qué sufrimos? ¿Cómo se llama el tema? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Amén. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, o a los corintios congregantes en esa ciudad. Esa ciudad llamada Corinto, había una iglesia llamada la iglesia de los Corintios. Era un remanente que estaba allí, que se había convertido al cristianismo. Era la única iglesia en el resto del Nuevo Testamento que abundaban en todos los dones espirituales. Abundaban en cuanto a los dones, en todos los dones espirituales. Había manifestación del poder de Dios, de la unción de Dios, del fuego de Dios. O sea, ellos constantemente estaban experimentando todo este mover, todo este fluir del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero también era una iglesia que en esa iglesia había división, había contienda, había celos también. Amén. Pero también era una iglesia que estaba siendo infectada por el pecado sensual. Diga conmigo: el pecado sensual. El pecado sensual. Porque entonces el apóstol Pablo le escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, le dice: ¿bueno le sería al hombre? ¿Qué cosa? No, a ver. ¿Qué cosa? Tomar una sola mujer. Amén. ¿Una sola qué? Mujer. Mujer o esposa. Amén. Amén. Y había un problema aquí, que la iglesia de Corinto estaba siendo bombardeada, estaba siendo infectada por un mover llamado el pecado sensual. Porque entonces Dios también le dice a ellos que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. Amén. Pero entonces, ¿qué pasaba allí? En la iglesia de Corinto, en la ciudad de Corinto, había un grupo, y ese grupo de personas eran 1000 sacerdotisas prostitutas. ¿Cuántas? 1000 sacerdotisas prostitutas, que ellas le rendían culto a la diosa Epafrodita, la diosa del amor, también conocida como la diosa Diana también.
Pero entonces la historia cuenta que todas las tardes estas 1000 sacerdotisas prostitutas venían a ejercer su sacerdocio en la plaza de la ciudad de Corinto. Pero estas mujeres lo que ellas ejercían ahí era la prostitución. Eran sacerdotas como prostitutas. Entonces la iglesia de Corinto estaba ¿qué? Siendo infectada, invadida por este pecado sexual. Amén. Voy a repetir lo que dije al principio. Por eso Dios le dice entonces que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y dice: no te unas con una ramera, porque la Biblia dice que los dos serán una sola carne. Amén. Pero ahora bien, entonces Dios trata entonces de también hablar a la iglesia de Corinto lo siguiente. Dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, ¿de quién? ¿De quién? Dice allí, de Cristo. Las aflicciones ¿de quién? O sea que en ellos se estaba cumpliendo la palabra que ellos tenían que sufrir. ¿Por quién? Por Cristo, por predicar de Cristo. Amén. Nosotros por predicar de Cristo ya nos ganamos enemigos. Amén. Y cuando comenzamos a predicar en contra del pecado, todavía mucho más abundan los enemigos. Amén. Dígame amén. Por eso en una calle, en un barrio, cuando se levanta en una iglesia cristiana, el diablo se molesta. Las religiones se molestan. Porque vamos a predicar en contra del pecado, en contra de la maldad, en contra del desorden, en contra del pecado sexual, en contra del alcoholismo, de la borrachera, en contra de los vicios. Entonces una iglesia cristiana en una ciudad, en un barrio, en una calle, se constituye una iglesia enemiga inmediatamente de los demonios y de las personas no creyentes. Ahora entonces usted ve por qué entonces todo el mundo va en contra nuestra o en contra de su vida. Usted no ve que cuando usted se convierte a Cristo, los primeros que se levantan como enemigos en la fe es su propia familia. Amén. Porque la iglesia de Corinto estaba precisamente participando de las aflicciones de Cristo. Cristo sufrió todo esto. De Cristo se burlaban. Amén. De Cristo también se burlaban, lo abofetearon, lo escupían, lo querían matar. Amén. Ahora entonces sigue diciendo más la Biblia: así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ellos estaban participando de las aflicciones de Cristo, de todo lo que Cristo sufrió cuando estaba acá abajo en la tierra. Amén. Pero también dice que también por Cristo ellos estaban como siendo consolados. Amén. Por eso entonces la Biblia enseña que nosotros somos bienaventurados cuando comiencen a hablar toda cosa mala en contra nuestra por nosotros ser cristianos o por predicar de Cristo. Dice la Biblia que somos como bienaventurados, o sea, benditos, somos dichosos. Amén. Somos consolados porque nos espera una herencia eterna en los cielos. Ahora bien, el nombre de Cristo es superior a cualquier nombre. El nombre de Cristo, los demonios le tienen miedo. Amén. Cuando el nombre de Cristo es proclamado, las tinieblas comienzan a temblar, comienzan a retroceder. Amén. Entonces dice la Biblia: bienaventurado soy como por mi causa ustedes son como vituperados y digan toda cosa o clase de males en contra de ustedes. Amén. Solamente por decir yo soy cristiano se levanta el mundo encima. Amén. Hoy en día, si usted mira la televisión, le dan más prioridad al pecado. Si usted mira las noticias, en las noticias le dan más prioridad al pecado, pero no a la iglesia cristiana evangélica. ¿Por qué?
Porque allí se confronta el pecado. Nosotros confrontamos el pecado. Y ellos quieren seguir en su pecado. Ellos quieren seguir en su libertinaje. Amén. Cualquier cosa que conlleva el pecado y toda práctica de pecado, ellos lo pasan por noticieros. Pero usted nunca ha visto en los noticieros, allá en tal lugar, en tal ciudad, hubo una campaña evangelística. Usted nunca va a ver eso en los noticieros. Así es. Porque a los noticieros no le conviene eso. Amén. Amén. Como tiempos atrás, el Imperio Romano fue el que comenzó a subyugar a la iglesia cristiana. Y hoy en día todavía sigue lo mismo. Amén. Pero la iglesia no se ha detenido. Eso también se llama sufrir. ¿Por qué sufrimos? Sufrimos simplemente es porque somos hijos de Dios y vamos en contra del pecado y en contra de la maldad. Amén. Diga conmigo, Adán y Eva. Adán y Eva. La Biblia enseña que Dios hizo al hombre Adán del polvo de la tierra. Luego hizo caer un sueño profundo sobre Adán y le abrió uno de sus costados, sacó de las costillas, hizo a quién? A Eva, su mujer. Y después Dios le dice, los coloca en el huerto del Edén y Dios le dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y Dios le dice entonces, de todos los árboles ustedes pueden comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y entonces entró en escena la serpiente. Satanás entró en escena. Y Satanás tomó forma de una serpiente para poder engañar ¿a quién? A Eva. Eva veía que Dios había creado todos los animales y entre eso también estaba la serpiente o las culebras. Entonces ese fue el engaño que Satanás usó. Si Satanás se le hubiese presentado como Satanás a Eva, te aseguro que Eva no iba a ser engañada. Entonces tomó la forma de un animal que Dios había creado. Amén. Y se filtró allí. Y entonces logró engañarla. Y Satanás le dice a Eva, lo que pasa, Eva, es que Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, ustedes serán como Dios, como dioses, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Amén. Cuando Eva desobedece a Dios, el mandato de Dios, y le da de comer también a su marido Adán, Adán también desobedeció el mandato de parte de Dios. Y entonces entró la muerte, porque Dios le dice, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Amén. Amén. La persona cuando practica el pecado, la consecuencia es la muerte. ¿Cuál es la consecuencia? La muerte espiritual. Amén. Y también la muerte física. ¿Cuántos hombres por allegarse a una prostituta y esa mujer tenía sida? ¿Cuántos hombres no han muerto por causa de ese pecado? La consecuencia le vino. Amén. Así es. Amén. Entonces desde allí entró ¿qué cosa? El sufrimiento a la tierra. Y por eso es que nosotros hoy sufrimos. ¿Por qué sufrimos? Por causa del pecado sufrimos nosotros. Amén. Así es. ¿Por qué causa sufrimos? Por el pecado. El pecado. Amén. Amén. La Biblia dice que el pecado es como una grieta. Hágase la imaginación una pared y que esa pared tenga una grieta. Dios dice que el pecado es como una grieta de una pared. Amén. Amén. O sea, lo que está dando a entender que cuando nosotros pecamos, le abrimos una grieta, le abrimos un espacio para que los demonios entren a nuestra vida. Amén. Amén. Por eso hay mucha gente que cuando se le predica no quiere buscar a Dios,
no quiere acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque no quiere dejar su pecado. Hay gente que usted le predica y lo puede escuchar y sabe que hay una verdad en la predicación, pero entonces ¿por qué no obedece al evangelio? Simplemente es porque no quieren dejar su pecado, no quieren dejar su maldad, no quieren dejar los vicios, no quieren dejar el alcohol, no quieren dejar la otra mujer que tienen por allá. Amén. Amén. La Biblia dice que muchos no vienen a la luz de Cristo porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Amén. Amén. El pecado sin duda alguna detiene a la gente. El pecado sin duda alguna hace un retroceso en la gente. Amén. Jesucristo habló acerca de la esclavitud del pecado. Amén. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Amén. Porque sin duda alguna el pecado es como una cadena en las manos, en los pies. Es como una cadena en la mente, en el alma, en el pensamiento. Cuando está ese pensamiento constantemente de pecado en nuestra mente, eso se convierte en una cadena. Amén. Amén. Se convierte en una opresión. Por eso el pecado no se puede ocultar. Lo voy a repetir: el pecado no se puede ocultar. Hay mucho pueblo de Dios que ha ocultado el pecado. Amén. Amén. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Nos enseña la Biblia. Amén. Hay familias cristianas que dentro de la casa hay pecado y lo encubren. Amén. 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 El pecado no se puede encubrir. El pecado no se puede alcahuetear. Porque entonces el sufrimiento será mayor para nuestra vida. ¿Por qué sufrimos? Por causa del pecado. Amén. Dios dice en su palabra que hay que cumplir los mandamientos. Y después añade: pero los mandamientos no son gravosos. En pocas palabras, los mandamientos no nos hacen mal, nos hacen es un bien. Amén. ¿Por qué sufrimos? Adán y Eva lo experimentaron. Adán y Eva, cuando desobedecen a Dios, cuando pecan en contra de Dios, ¿cuál fue la consecuencia? Dios los sacó del paraíso, del huerto del Edén. Dios los sacó de allí. Y entonces Dios le dice a Eva: ahora aumentaré tus dolores. ¿En qué? Los partos y las preñeces. Y al hombre, ¿qué le dijo? Con el sudor de su frente se iba a ganar el sustento diario. Amén. Amén. Por eso hoy en día está el sol así, fuerte, ¿verdad? Así es. ¿Por qué sufrimos? Todo vino ¿de dónde? El pecado. El pecado. Adán y Eva. Todo vino desde atrás. Todo comenzó a filtrarse hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy. Y hay mucho pueblo de Dios sufriendo. Hay mucho pueblo de Dios que quiere servirle a Dios, pero algo lo detiene, porque hay un pecado oculto allí. Por eso hay mucho pueblo de Dios que tiene un ministerio, talentos, tiene dones espirituales, y no lo ponen en funcionamiento simplemente porque hay un pecado oculto, un pecado no confesado. Amén. Amén. Y esos pecados no se pueden encubrir. Y por eso no le quieren servir a Dios. Por eso no quieren avanzar en Dios. Solamente quieren sentarse y escuchar palabra, administración, pero no toman la iniciativa de apartarse de ese pecado. Amén. El pecado, va a llegar un momento que el sufrimiento va a ser más fuerte.
para yo poder tomar la iniciativa y avanzar nuevamente en Dios. Porque en la familia pasó un lapso de tiempo de dolor, de sufrimiento, pero después Dios comenzó a hablarme y yo tuve que agarrar la Biblia, yo tuve que empezar a practicar la palabra de Dios, y para poder avanzar me tuve que despojar de un montón de cosas, de pecado, de vicios, de cosas que me ataban, de cosas que me amarraban. Y yo tuve que despojarme de todo eso. Y hoy en día está la iglesia aquí presente. Hoy en día está la congregación presente. Porque Dios no puede avanzar en su iglesia, Dios no puede avanzar en su obra si hay un pecado oculto, si hay un pecado no confesado. Dios así no avanza. Amén. ¿Por qué Dios no avanza así? Porque la Biblia dice que lo que les dije, el pecado es como una pared que tiene una grieta. Amén. Por eso Jesús, cuando le traen la mujer adúltera, la sorprendieron en el mismo acto de adulterio. Al final Cristo le dice: mujer, vete y no peques más, para que algo peor no te acontezca. Por practicar el adulterio la iban a matar a pedradas. Amén. Así era la ley. En este tiempo es muerte espiritual o muerte física. ¿Cuántos pensionados? ¿En serio? Pensionados no quedan muertos allá en un motel. Amén. Que se meten con una muchachita de 20, 25 años y allá quedan. Eso se llama pecado. Esa es la consecuencia del pecado. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a esto, porque sin duda alguna lo que más trae sufrimiento al ser humano, al creyente, es el pecado. Amén. Amén. Ahora quiero seguir entonces adelante con la Biblia. Versículo 6. Dice la Biblia: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Ahora viene, ¿qué cosa? Tribulación. Pero en medio de esa tribulación, por ser cristiano, ¿qué estamos recibiendo? Consolación y salvación. O sea, nos espera una mejor herencia. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Y ahora aquí viene el desenlace: lo cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Cómo opera todo lo que es la tribulación? Lo que son las aflicciones, la consolación y la salvación que recibimos. ¿Cómo se opera? En el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Amén. Amén. O sea que mientras estemos en esta tierra, vamos a sufrir aflicciones, tribulaciones, tentaciones, y el pecado nos va a querer nuevamente atrapar mientras estemos en esta tierra. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, y la Biblia dice: haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué hay que hacer morir? Lo terrenal en nosotros. Y luego dice la Biblia: quítese de vosotros ira, enojo, celo, contienda, y da una lista. Pero la Biblia dice: haced morir lo terrenal en vosotros. O hay que tomar la iniciativa de aplacar los deseos de nuestra carne. Hay que aplacarlo. ¿Y cómo lo podemos aplacar? Buscando más de la presencia de Dios. ¿Cómo podemos hacer que estos deseos pecaminosos cada día bajen más? Practicando la palabra de Dios, pidiéndole la ayuda a Dios, que Dios nos ayude a seguir adelante. Amén. Ahora, ¿por qué más entonces nosotros sufrimos? Número uno, dije que era el pecado cuando pecamos en contra de Dios.
Y también cuando tomamos malas decisiones. Número 2, cuando tomamos malas decisiones. Amén. Sin duda alguna, Adán y Eva tomaron la peor decisión de su vida. Esa fue la peor decisión. Amén. Amén. Y así hay mucho pueblo de Dios que está indeciso. Amén. Amén. Porque hay mucho pueblo de Dios. Hay mujeres que tienen su marido, pero hay otro hombre por allá picándole el loco. Y están indecisas en esa decisión. No saben qué hacer en ese momento. O hay hombres también que tienen su mujer, su esposa, y está la vecina picándole el loco. Amén. Amén. Y entonces quieren tomar una decisión. Me quedo con una, me quedo con las dos. Y todo, y si se queda con las dos es pecado. Y la consecuencia va a venir. Por ejemplo, ¿cuántas jovencitas la mamá le está diciendo no te metas con ese muchacho es vicioso? Ese muchacho algún día de esto te va a pegar. Y la muchachita no hace caso. Amén. Y la muchachita se mete por allí, tomó una mala decisión. Y a los 3 meses, una barriga. ¿En serio? Y el muchachito se va para otra ciudad a vivir. Y la muchacha queda acá como embarazada, sufriendo. Ahora es así. Amén. ¿Por qué sufrimos? Porque tomamos también malas decisiones en esta vida. Así es. Para el creyente, dice la Biblia, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Eso dice la Biblia. Esa es la instrucción de Dios, ese es el consejo de Dios. La única decisión para nosotros es no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Pero hay mucho pueblo de Dios que se une con los incrédulos en matrimonio y allí viene el sufrimiento. Amén. Después que toman una mala decisión y vienen los ayagá y los uyuyuy, entonces van corriendo del pastor. Pastor, ore por mí para que mi hogar se restaure. Imagínense, esas son las consecuencias de las malas decisiones. Pastor, ore por mí porque mi esposo todos los días me pega. Malas decisiones son consecuencias. Por eso cuando yo entro en consejería, a mí me gusta preguntar, hablar primero con la mujer, porque la mujer comienza a decirme, es que mi marido todos los días me insulta, me pega, etcétera, etcétera. Ora para ver si Dios lo ordena o lo organiza. Ora para que Dios le quite ese mal carácter. Pero antes de tomar una decisión, ¿por qué no le oraron a Dios? ¿Por qué no le consultaron a Dios? Amén. Y hoy en día son consecuencias. Si uno va a orar, y hay muchos líderes que van en ese caso y comienzan a orar, reprenden, vigilan, ayunan, le echan aceite de oliva a la ropa de aquel hombre, la oran. Nada, el hombre sigue lo mismo. ¿Por qué? Porque son consecuencias de las malas decisiones. Amén. Amén. Por eso entonces usted ve que hay hogares que se restauran y hay hogares que no se restauran. El hogar que se restaura es cuando ambos consultaron a Dios para casarse, para unirse. Pero cuando una pareja no consulta a Dios y se casa, entonces viene el sufrimiento, viene la consecuencia. Y tiene que sufrir por esas consecuencias. Porque la Biblia es clara, la instrucción de Dios es clara. Amén. Las malas decisiones. Ahora, ¿por qué se toman malas decisiones? Porque el ser humano se desespera, se impacienta. Porque el ser humano quiere las cosas para allá, no quiere esperar. Y por eso las malas decisiones se toman. Y entonces comienza a ocurrir el sufrimiento. Amén. Por eso hay que saber tomar decisiones, pero basadas en la palabra de Dios, basado en el consejo del Dios Todopoderoso. Amén. Así que si te encuentras en este momento, en este tiempo, claudicando entre dos pensamientos, tienes que saber tomar la mejor decisión, pero basada en la palabra de Dios y no
en la opinión de los hombres, Amén. no en la opinión de nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. Amén. No en la opinión de nuestros deseos carnales, basado siempre en la palabra de Dios. No tomar decisiones basadas en el sentimentalismo, claro que no, sino bajo la palabra del Dios Todopoderoso, porque la palabra de Dios no falla. Amén. 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 Ahora, entonces, ¿por qué más sufrimos? Número 1, porque pecamos. Número 2, porque tomamos malas decisiones. Número 3, cuando nos olvidamos de Dios. Diga conmigo, cuando nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios. Porque por aquí ha pasado un montón, por aquí, por esta iglesia. Y antes de abrir la iglesia, los cultos dominicales, por aquí ha pasado mucha gente. Diga conmigo, mucha gente. Mucha gente. Mucha gente que solamente pasó, fue buscando ministración. Amén. Amén. Y recibieron sanidad, recibieron liberación y nunca más regresaron. Y por aquí también ha pasado mucha gente que solamente iban a estar por un tiempo congregados, recibiendo, pero se les cumplió su ciclo y ya avanzaron nuevamente. Pero hay otros que van a pasar y se van a establecer. Amén. Y van a ser las columnas Amén. y comienzan a dar fruto. Amén. 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 Eso hay que entenderlo. Eso hay que saberlo. Si no, pregúntele a todos los pastores del mundo entero, que cuando ellos iniciaron en su iglesia, hay muchos, los primeros que iniciaron ya no están con ellos. Amén. Amén. Porque eso hay que entenderlo. Amén. Porque las ovejas, aunque Dios no las entrega para pastorearle a las almas, son de Dios. Los creyentes son de Dios. Amén. Amén. Pero entonces por aquí ha pasado mucha gente no creyente, gente no creyente. Amén. Que una vez recibieron su milagro, una vez recibieron sanidad, libertad, se olvidaron de Dios. Y nuevamente han regresado a lo mismo, a la enfermedad, a la cautividad. Yo he orado por muchas almas no creyentes que han pasado por aquí. Dios los ha libertado y comienzan a asistir 2 meses, 3 meses, y luego se olvidaron de Dios. Y a los 6 meses nuevamente me llaman. Otra vez me están atacando. Otra vez tengo los dolores de cabeza. Otra vez se me están sentando en la cama, al lado mío en la cama. Otra vez me llegó la enfermedad, porque se olvidaron de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué sufrimos? Porque nos olvidamos de Dios. Mire, hay mucho pueblo de Dios que cuando se levanta se olvida de Dios, porque lo primero que agarra es el celular para ver quién lo escribió. Amén. ¿O me equivoco? Amén. 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 Hay mucho pueblo de Dios que se olvida de Dios fácilmente. Incluso hay muchos creyentes que se están olvidando de que fue Dios quien los sacó del pecado. Se están olvidando de que fue Dios quien le trajo la bendición a su casa. Amén. Se olvidan de Dios. Hay un peligro en el olvidarse de Dios. Hay un peligro. Porque cuando la gente se olvida de Dios, los demonios entran y hacen estragos en la vida de una persona. Así es que nosotros estamos llamados a no olvidarnos de Dios. Amén. Amén. Yo siempre estoy dándole gracias a Dios. Siempre. Por lo que Él ha hecho por mí. Por el día en que Él me rescató. Por los dones que Él me ha dado. Por el ministerio que me ha dado. Por la unción cuando fluye. Y cuando vienen las tentaciones, le digo a la tentación: hasta aquí llegaste. Porque es el momento de recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Amén. Por eso es que hay mucho pueblo de Dios que es fácil pecar, porque se olvidan de Dios cuando llega el momento de la tentación. Así es.
porque no están recordando el día en que Dios los rescató. No se acuerdan el día en que Dios lo usó para dar un buen consejo, para orar por un enfermo y que Dios los sanó. Amén. Por eso nosotros siempre tenemos que vivir y recordar las experiencias buenas que hemos tenido en Dios. Experiencias en Dios. Amén. Aproximadamente 4 años atrás, 5 años atrás, en uno de los viajes que hago, una mujer cristiana, la visité varias veces orando por ella, y ella me llevaba a orar por muchas familias, y ella perdió mi contacto, y precisamente una semana atrás llegó preguntando por dónde ella vivía, y precisamente le dieron mi número telefónico. Me escribió al WhatsApp y me dijo que la llamara, y estuvimos hablando. Y cuando estaba hablando con ella, ella me decía: su contacto yo lo perdí. Y yo andaba buscando cómo mirar para ver cómo encontrarlo, cómo hablar con usted. Pero esa mujer en redes sociales, como otras personas que no son muy apegadas a las redes sociales. Y después comenzó a darme testimonio y me decía esta mujer: en los muchos lugares donde yo te llevé para que oraras por familias, muchos que no eran creyentes ya se están congregando en iglesias cristianas. Y muchos están dando testimonio de la sanidad, de la liberación que recibieron. Me decía, y muchos me testificaban: y hermana, cuando usted entró con ese varón, yo comencé a sentir la presencia de Dios de una vez. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque no debemos olvidarnos de Dios. Amén. Amén. Esa mujer no se olvidó de Dios. Esa mujer tomó esos testimonios y me buscó, y después de 4 años me soltó esos testimonios, y todavía tiene otros testimonios más fuertes todavía para compartir conmigo. Amén. Amén. No se olvidó de lo que Dios hizo en ella y en sus amigos, en sus amistades. Amén. Entonces hay un peligro de olvidarse de Dios, porque cuando nos olvidamos de Dios, entonces tomamos malas decisiones. Amén. Amén. No sabe que hay creyentes que cuando van a tomar una decisión, son creyentes que aunque escuchan la palabra, que aunque oran, se olvidaron de Dios. ¿Usted sabía eso? Porque entonces no buscan consejo en la palabra ni donde el pastor, sino que buscan el consejo ¿a dónde? En el mundo. ¿Qué consejo te puede dar una chismosa? A ver, dígalo. ¿Qué buen consejo te puede dar una chismosa? Ninguno. ¿Qué buen consejo te puede dar una persona que está practicando el pecado? A ver, Amén. ninguno. Ninguno buen consejo. ¿Qué buen consejo te puede dar una persona que no quiere buscar a Dios? Ninguno. Porque se olvidan de Dios fácilmente. Amén. Aquí hay personas que han recibido hasta dineros retenidos que le tenían, y una vez recibieron el dinero, lo primero que hicieron fue que se apartaron y después compraron 2 o 3 cajas de cerveza. ¿Serio? El peligro de olvidarse de Dios. Y ahora esas personas están aún más enfermas y más cautivas y más metidas en sus vicios, porque se olvidaron de Dios, de lo que Dios hizo en ellos. Que se olviden de mí, no importa, pero olvidarse de Dios, porque su alma es la que está en peligro. Amén. Amén. Ahora, Israel también sufrió en Egipto. ¿De qué manera sufrió Israel en Egipto? Siendo esclavos, siendo subyugados. Amén. Y todo fue por causa de ¿qué? De la desobediencia. Pero también Israel sufrió en medio del desierto, cuando Dios lo saca ¿de dónde? De Egipto. Atraviesa el Mar Rojo, lo lleva al desierto. Ahí también sufrieron. ¿Por qué sufrimos? Si a Dios le había destinado la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. El problema es que cuando Dios lo lleva al desierto,
Ellos mismos se buscaron el sufrimiento. Porque muchos en el desierto comenzaron a practicar la idolatría. Comenzaron a practicar la murmuración. Comenzaron a practicar la mentira. Comenzaron a practicar la fornicación. Y por esa causa, por esas prácticas, Dios no permitió que Israel entrara a Canaán. Solamente 2 personajes de esa generación y la generación de 20 años hacia abajo fue la que entró a la tierra prometida. Los demás, la Biblia dice que duraron 40 años divagando por el desierto. Amén. Mire ese sufrimiento. Según la historia, estaban aproximadamente a 14 días de entrar a Canaán, la tierra prometida, por una ruta. Por otra ruta en 21 días. Y por otra ruta en 28 días. Estaban a días de entrar a Canaán, a la tierra prometida. Pero por causa del pecado, por practicar el pecado, ¿qué les ocurrió? Llegó el sufrimiento a ellos y no entraron a la tierra prometida. Después de haberlo luchado, después de haberlo peleado, todos ellos murieron en el desierto. Sufrir para morir en un desierto no vale la pena. Amén. Por eso hay que ponerse en paz con Dios. Amén. Amén. Para que el desierto, ni la prueba, ni la aflicción nos mate. Amén. Amén. Hay que ponernos a paz con Dios, para que la tierra que fluye leche y miel, Dios la desate para nuestra vida. Pero entonces Israel también sufrió 70 años en Babilonia, también de una cautividad. Ese fue el sufrimiento por causa también de la idolatría y por causa del pecado. Amén. Y luego cuando Jesús llega 2000 años atrás a la tierra, en Israel, Israel también sufría, porque estaba siendo subyugado por el imperio romano. ¿Por cuál imperio? Romano. Por el imperio romano. Estaban siendo subyugados. Amén. 2000 años atrás. Y ese sufrimiento venía sobre ellos. La subyugación venía sobre ellos. Amén. Y precisamente Jesús de Nazaret vino 2000 años atrás. ¿Para qué? Para quitar ese sufrimiento que lo causaba el pecado. Amén. Por eso cuando Jesús llegó, la Biblia dice que Jesús comenzó a perdonar los pecados. Le decía al paralítico: toma tu cama, levántate y anda, tus pecados te son perdonados. Amén. Amén. Le traen a la mujer adúltera. Jesucristo dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos tiraron una piedra y se fueron, pero no hay, claro, tiraron el suelo y se fueron. Y Jesucristo le dice: ¿dónde están los que te estaban condenando? No están aquí, se fueron. Yo tampoco te condeno. Amén. Amén. Jesucristo vino precisamente para detener ese sufrimiento. Y precisamente en la cruz del Calvario, Cristo murió para detener el sufrimiento que lo causa el pecado. La Biblia dice que Cristo en su cuerpo se llevó todos los pecados de la humanidad. Cristo quiso detener ese sufrimiento. Amén. Amén. Que usted y yo hemos padecido por causa del pecado. Y en Cristo hay fuerza y hay poder para vencer el pecado. Amén. Para vencerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos al Espíritu de Dios, tenemos la palabra de Dios para practicarla, para poder vencer el pecado y vencer las tentaciones. Amén. Amén. Ahora sigo adelante. Vamos a Isaías. Isaías 53. Isaías capítulo 53, versículo 4. ¿Lo tienen allí? Dice la Biblia: ciertamente, hablando de Cristo, ciertamente
llevó Él nuestras enfermedades. ¿Y qué más? Sufrió nuestros dolores. ¿Quién sufrió por nosotros? Cristo. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Isaías 53:4. Vamos a repetir el texto bíblico. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Quién sufrió por nosotros? Cristo. Amén. Y nosotros no somos agradecidos con Cristo. No somos agradecidos con Dios. Porque Cristo vino para quitar el sufrimiento que lo causa el pecado en nosotros. Y Cristo vino para sufrir en lugar nuestro en una cruz. Y nosotros no somos agradecidos con eso. Porque a veces, cuando estamos en grupo, todo marcha bien, ¿verdad? Nadie mira para un lado o para el costado. Pero cuando estamos solos, ahí es donde nos damos cuenta. Porque a veces miramos para la derecha, para la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, pero nunca miramos hacia arriba. Y hay alguien que nos está viendo. Hay alguien que lo ve todo. Se llama Dios. Nadie se puede esconder de Dios. Amén. Amén. Aunque estemos en grupo, y si estamos solos, porque cuando el ser humano está solo es cuando la tentación viene. Es cuando Satanás tienta a la mente. Coloca la tentación a la mente. Amén. Y ahí estamos. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Hay que, antes de hacer algo malo, tenemos que mirar primeramente a los cielos de Dios. Porque Dios nos está viendo. No estamos solos en esta tierra. Antes de hacer algo malo, los demonios también te están viendo. Amén. Para atraparte más. Pero también los ojos de Dios están allí presentes para traer libertad a nuestra vida. Amén. Amén. Ahora, fíjese algo aquí. Voy a explicarle algo aquí entonces. ¿Por qué sufrimos? Porque pecamos, tomamos malas decisiones, nos olvidamos de Dios. Amén. Cristo quitó el sufrimiento, pero aún ese sufrimiento sigue en nosotros porque nosotros no practicamos la palabra de Dios. Pero entonces hay un sufrimiento a nivel mundial, donde el propio Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 24. Mateo 24. Y Cristo dijo: oréis de guerras, rumores de guerras, vendrá peste, hambre, terremotos, fenómenos naturales, la maldad se va a multiplicar, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, engañarán a muchos. Pero dice Cristo, en diferentes lugares de la tierra. Sin duda alguna, eso denota sufrimiento, eso denota caos. Pero ¿por qué pasa todas estas cosas? ¿Por qué ocurren las guerras? ¿Por qué Dios permite que vengan los terremotos, los tsunamis? ¿Por qué Dios permite que venga el huracán? Entra una isla, entra una ciudad, una avalancha y mucha gente muere ahí, y aún niños. ¿Por qué Dios permite eso? Por causa del pecado. Diga conmigo: por causa del pecado. Por causa del pecado. Porque si un creyente, si un hijo de Dios muere allí, se va directo al cielo. Si un niño muere allí, se va directo para el cielo. Amén. Amén. Pero hay mucha gente que muere allí. ¿Por qué? Porque simplemente se le acabó los días en esta tierra. Porque ya su vida iba rumbo al infierno. Amén. Amén. Por causa del pecado, estos acontecimientos están manifestándose en la faz de la tierra. Y esta es una profecía de cumplimiento continuo, Mateo 24. Nadie puede tener esa profecía. Y esa profecía, entre más avancen los años, aún se va a seguir incrementando. Amén. Y entonces nosotros vemos a muchos presidentes
alcaldes, líderes, diciendo que hay que luchar contra el cambio climático. O sea, quieren detener la lluvia, quieren detener los huracanes. Imagínense eso. Y eso no es posible detenerlo. Es mejor que agarren una Biblia y se ubiquen. Es mejor que agarren una Biblia y comiencen a leer la Biblia, las profecías de la Biblia. Amén. Para que no desperdicien el tiempo. Amén. No malgasten el tiempo. Porque la Biblia enseña que entre más avancen los años, la tierra se pondrá peor. Eso enseña la Biblia. Amén. La Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Hay profecías que nadie la puede detener. Amén. Ni el diablo puede detener la profecía de que Cristo viene por segunda vez a la tierra. Ahora ustedes imagínense si el hombre puede hacer algo, menos. No tiene el poder espiritual para hacerlo. Amén. Entonces nadie puede detener el sufrimiento que ahora mismo se está desatando sobre la faz de la tierra. Y en un futuro, cuando el anticristo, ese personaje, haga su aparición en la tierra, entonces Dios mismo enviará sobre los habitantes de la tierra existente en ese futuro. Dice la Biblia que Dios va a desatar 21 juicios sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos juicios? 21. Conocidos en el libro de Apocalipsis como los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas llenas de la ira de Dios. Son plagas que vienen a la faz de la tierra. Amén. Granizos, que el peso será aproximadamente de 30 kilos, caerán a la tierra. La vegetación será consumida. El alimento va a escasear de tal manera que aún las fieras que están en los montes vendrán a la ciudad a comer a la gente. Imagínense eso. 21 juicios de Dios que vienen sobre la faz de la tierra. Amén. Y las aguas, el agua potable, dice la Biblia, que se convertirán en amargo. Una estrella llamada Kenko caerá y convertirá las aguas en sabor, su sabor será amargo. La Biblia dice que las potencias celestiales serán conmovidas. La Biblia dice que en ese tiempo el mar dejará de existir. Y todo esto Dios lo envía en un futuro de una manera mucho más contundente, precisamente por causa del pecado de la humanidad. Hasta grado que la Biblia dice que cuando Dios está desatando los juicios, hay mucha gente, dice la Biblia, que están recibiendo el juicio de Dios, están bajo sufrimiento, pero aún ni así se arrepintieron, sino siguieron en su maldad y en su pecado y en su idolatría. Amén. Amén. Sin duda alguna el pecado trae demasiado sufrimiento a la vida de una persona y a la tierra y a una familia. Cuando una familia entra al pecado, el lugar se contamina, todo se contamina. Los demonios entran y los demonios comienzan a hacer estragos. Amén. Amén. Colóquese de pie en esta mañana para orar. Gracias, Jesús. Levante sus manos ahí donde está. Oh, bendito Dios, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Jesús, adorándote, dándote a ti toda la gloria, dándote a ti toda la adoración, toda la exaltación. Maravilloso eres, bondadoso eres. Oh Dios mío, gracias. ¿Por qué sufrimos?
por nuestros pecados, por nuestras malas decisiones, porque nos olvidamos de Dios, porque no obedecemos a tu palabra, porque nos desesperamos, porque buscamos el consejo en el mundo y no en Dios. Oh Dios mío, aquí estamos. Aquí estamos, Dios, dispuesto a recibir de ti la fuerza, dispuesto para recibir de ti la fortaleza, para poder afrontar, Dios, el pecado, la acechanza de la tentación en nuestra vida y así no sufrir. Aquí está nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Examina nuestros corazones, examina nuestros pensamientos, Dios. Aquí estamos delante de ti, delante de tu presencia. Examínanos, Dios. Examina nuestras vidas. Examínanos, Dios. Y señala dónde está el pecado. Señala, Dios, dónde te estamos fallando. Señala, Dios, dónde te estamos desobedeciendo. Señala, bendito Rey, en esta hora dónde están las tinieblas, dónde está la oscuridad en nuestra vida. Señálalo, Dios. Ayúdanos a ordenar más nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a corregir más nuestro andar, nuestro caminar en ti, mi Jesús. Ayúdanos, Dios. Oh, bendito Rey, bendito Salvador. Aquí estamos. Oh Jesús de Nazaret, tú viniste a una cruz para morir en nuestro lugar, para morir y llevarte nuestras enfermedades, para llevarte nuestros dolores, para arrancar el pecado de nuestra vida. Oh Dios mío, tú venciste el pecado en tu carne. Y aquí estamos, Dios, para que tú nos des las fuerzas, para que tú nos des la fortaleza, amado Dios. Danos vida espiritual para poder vencer el pecado, vencer la tentación, vencer el convencimiento de los demonios cuando atacan a nuestra mente. Oh bendito Dios, queremos tu libertad en esta hora, queremos tu libertad en esta mañana, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Dios mío, solamente tu poder, Dios mío, puede traer libertad a nuestra vida. Libértanos del pecado, de las cadenas del pecado, de las opresiones del pecado, de esos pensamientos de pecado que vienen a nuestra mente. Tu poder lo rompa, tu poder lo rompa ahora, bendito Dios. Rompe toda cadena, rompe toda opresión en el nombre de Jesús de Nazaret. Rómpela, bendito Dios. Fluye más, fluye más, redargúyenos. Trae ese convencimiento de pecado, trae ese convencimiento de error. Oh Espíritu de Dios, redarguye nuestras vidas. Espíritu de Dios, convence nuestras vidas que te estamos fallando. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios mío, no permitas que el pecado nos detenga. Ayúdanos, Dios, a salir del pecado. Ayúdanos, Dios, a salir de la desobediencia. Ayúdanos, Dios, para avanzar. Dios mío, no queremos pecar más. Dios mío, no queremos seguir tomando malas decisiones. No queremos olvidarnos de ti. Dios mío, aquí estamos. Tu presencia nos llene, tu fuego nos toque, bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque solo no podemos. Solo no podemos. Ayúdanos, Dios. Allá afuera hay tentaciones. En nuestra propia carne se levanta con estos deseos pecaminosos. Solo no podemos. Ayúdanos, Dios. Pídele a Dios que te ayude en esta mañana. Pídele a Dios que te ayude en esta hora. Ayúdanos, Dios. Porque queremos vencer todo aquello que nos quiere vencer en el camino y detenernos.
Oh, bendito Dios. Dios mío, el pecado ha entrado a los hogares y el pecado ha destruido los hogares. El pecado ha entrado a los jóvenes y esos jóvenes hoy en día están perdidos por causa del pecado. Oh, bendito Dios, bendito Salvador. Cuántos líderes, cuántos pastores, siervos tuyos, Dios mío, le han abierto las puertas al pecado y hoy en día no tienen ministerio. Hoy en día los talentos, los dones espirituales no fluyen. Hoy en día, bendito Dios, han perdido la visión. Hoy en día, bendito Rey, se han detenido en el camino. Oh, bendito Dios. Por eso clamamos a ti en este momento. Clamamos, Dios, por la iglesia Puertas Celestiales. Clamamos por la iglesia en general. Clamamos por ellos, bendito Dios. Los colocamos en tus manos. Los colocamos a ellos en tus manos, para que la libertad de tu poder venga ahora. Venga ahora sobre tu iglesia en general. Tu poder libertador venga sobre la iglesia en general a nivel mundial. Poder de Dios desciende más y trae la libertad de que tu pueblo necesita. Oh, Dios mío, levántanos una vez más. Levanta tu pueblo una vez más. Levanta tu iglesia a nivel mundial una vez más. Dios mío, concede que podamos levantarnos como iglesia a nivel mundial. Oh, Dios mío, levántanos en libertad. En esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Dios mío, ahora, Dios mío, podemos entender que por causa de muchos pecados la enfermedad entra, el sufrimiento entra, la escasez también entra, las puertas cerradas también entran por causa del pecado. Oh, bendito Dios, bendito Salvador, queremos sufrir menos en esta tierra. Ayúdanos, Dios. Queremos sufrir menos en esta tierra, bendito Rey. Ayúdanos a buscarte siempre. Oh, Dios mío, aquí estamos delante de ti. Repitan conmigo los que están aquí presentes, los que nos están viendo por la transmisión en directo. Oren conmigo de la siguiente manera. Digan: amado Dios. Pero dígalo duro. Amado Dios, te damos las gracias porque en esta mañana yo he escuchado tu palabra y tu palabra me ha enseñado el por qué sufrimos. Sufrimos es producto del pecado. Dios mío, por eso en esta hora me arrepiento de mis pecados. Pecados de pensamiento, pecados de palabra, pecados de acciones y actitudes. Dile: Dios mío, perdóname. Dile: Dios mío, perdóname. Dile: Dios mío, rompe las cadenas del pecado que me han tenido atrapado, atrapada. Dile: Dios mío, tu poder rompa el pecado en mi vida, en mi familia, en mis hijos. Dile: Dios mío, tu poder libertador descienda más. Dile: poder de Cristo, libértame en esta hora. Libértame, rompe las cadenas, rompe las ataduras. Poder de Cristo, levántame. Poder de Cristo, ayúdame en esta mañana a seguir adelante. Oh, Dios mío, y que tu presencia llene mi vida, tu presencia llene mi corazón, tu presencia llene mi casa. Oh, bendito Jesús de Nazaret, ven a vivir a mi corazón, ven a vivir a mi casa. Oh, Jesús de Nazaret, te doy a ti toda la gloria y toda la honra por lo que hoy has hecho en mí y hoy me has hablado para poder salir de este sufrimiento. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Con un fuerte aplauso, fuerte, que el aplauso es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les continúe bendiciendo.